Muy buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a una edición más de Vota Bien Perú, un programa dirigido, ejecutado por EGEPUD, la mejor formación jurídica. Y le damos la bienvenida nuevamente a este espacio que tiene como principal objetivo escuchar a nuestros próximos representantes, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, quienes serán los padres de la patria por el próximo periodo legislativo. Y dada la importancia que es conocer a estos candidatos, conocer cómo piensan, cómo razonan, qué proponen y cuáles son sus principales compromisos con todos los peruanos, ya que estos temas son de incumbencia para todos como ciudadanos del Perú. En esta ocasión nos acompaña la abogada, ex magistrada Susana Castañeda, quien postula para senadora nacional con el número 3 por el partido político País para Todos. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches, Luis. Muchas gracias a EGEPUD, una gran escuela de formación jurídica para abogados y estudiantes de Derecho, y también a ti por la invitación que me han cursado esta noche para estar con ustedes conversando sobre temas claves, estando a la vista el 12 de abril las elecciones en el Perú. Así es, doctora. Le agradecemos también a usted por su predisposición para poder participar el día de hoy. Y empezando por conocer, más allá de conocerla a usted como candidata, nos gustaría conocerla como persona, como profesional. ¿Cuál ha sido su experiencia académica, su experiencia profesional, o mejor dicho, quién es Susana Castañeda? Bueno, yo nací en un pequeño pueblo de Chiclayo que se llama Oyotú, ¿no? O sea que soy de la región de Lambayeque. Estudié en dicho pueblo y luego primer puesto, ingresé de manera directa a la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, donde obtuve el título de abogada. Entonces, en esa época no había escuela de posgrado, pero yo sí quería seguir mis estudios de maestría. Me gustaba mucho el derecho penal, así que la Universidad de San Marcos ofrecía maestrías y yo postulé, y era muy difícil ingresar porque se presentaron como 2,000 alumnos y ingresamos 20, y hacía el esfuerzo de venirme de Chiclayo a Lima los viernes en la noche para estudiar sábado y domingo y regresar. En ese lapso, simultáneamente, desempeñaba la función también de ser fiscal provincial durante 7 años en Chiclayo y luego 3 años en Lima, específicamente en el Callao. Yo sé que eres del Callao, y donde se crearon las fiscalías especializadas en Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Es por eso que obtuve una beca para ir a España, donde estudié un doctorado en Derecho Constitucional y a la vez una especialización en Derechos Humanos, ambos en la Universidad Complutense de Madrid. No quise quedarme en España, pude hacerlo porque mi profesor, el de la cátedra de Derecho Constitucional, vio en mí una persona que podría ayudarlo, pero yo decidí regresar a mi país, ¿no? Porque por algo me fui, para capacitarme, pero para volver. Y cuando vine, se estaba creando la Defensoría del Pueblo, que era una institución nueva en la Constitución, y nos llamaron a los fiscales de Defensoría del Pueblo. Yo fui, y conjuntamente con el primer defensor del pueblo, el doctor Santisteban de Noriega, implementamos la Defensoría del Pueblo. Luego ingreso al Poder Judicial y ya continúo en el Poder Judicial desde el año 1997. Obtengo el titularato en el año 2003 y he cesado el 1 de febrero de este año. Es decir, es una vida larga dedicada al sistema de justicia, que lo conozco profundamente por dentro, pero además, de manera paralela, desempeñaba mis funciones como docente universitaria en las escuelas de posgrado de todo el país. Me conozco todos los lugares y allí he hecho amistades con abogados que ahora son magíster en Derecho, muchos doctores en Derecho, y que tengo muy buenos recuerdos de mis alumnos. Es decir, es otra faceta de mi vida, ¿no? Como profesional dedicada a la docencia universitaria, lo que vengo haciendo ahora, después de haber cesado, estoy en la Universidad San Martín de Porres, en la Escuela de Posgrado, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
pero además estuve toda una vida dedicada al sistema de justicia, conforme te lo he manifestado. Así es, Sí. así es, bien, doctora. Y me comentaba usted que es esta su primera experiencia en participación de elección popular. ¿Cómo nace la oportunidad de poder participar en estas elecciones? Sí, claro, cuando yo termino el 31 de enero, porque el 1 de febrero fue mi cumpleaños, ya mi familia, porque nosotros somos muy unidos, bueno, los chiclayanos somos así también, y creo que todos los peruanos somos solidarios, ¿no? Cuando tú comparas la población del país con la población, por ejemplo, de Europa, y te das cuenta de nuestra realidad y de cómo somos tan solidarios y cariñosos también, mi familia pensó que yo ya me dedicaría a descansar después de haber trabajado tanto, porque quiero que sepas, Luis, que en mi vida como magistrada he tenido la oportunidad de conocer y de juzgar los casos más graves de corrupción de mi país, porque he dirigido el subsistema anticorrupción desde el año 2011 hasta el 2017 en Lima, y luego del 2017 y 2018 el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces tengo un bagaje, una experiencia de lo que es la corrupción desde el poder. Bueno, entonces, como te decía, mi familia pensaba que yo ya descansaría, pero quizás no me conocen muy bien en el sentido de que yo siempre sigo avanzando, tengo experiencia, es algo que no lo puedo dejar de brindar a otras personas que lo requieran, y viendo la situación que atraviesa nuestro país, que lamentablemente nunca creo que hemos tenido un Congreso como el que tenemos ahora, hemos pisado muy bajo, decidí, a solicitud de una amiga, la doctora Julia Príncipe, participar como candidata invitada en el partido País para Todos, donde se me convocó para estar en el Senado Nacional, ella con el número 1 y yo con el número 3. Yo creí y creo que es una buena opción, es un partido nuevo, especialmente por el líder, que es Carlos Álvarez. Es una persona nueva con gran proyección social. Creo que vamos a hacer un gran papel y esperemos que el 12 de abril la ciudadanía confíe en nosotros, en gente nueva, que no reelija a 88 congresistas de 130, o sea, más del 75% de los que están ahora, y dé la oportunidad a personas nuevas que quieran servir al país. Claro. Bien, doctora. Y hemos escuchado cómo nace esta oportunidad de poder participar. La invitan directamente al Senado. Sí, para participar en el Senado Nacional. ¿Y considera usted que es una, digamos, es la mejor oportunidad para poder hacer unos cambios importantes en el país, el Senado, o usted personalmente hubiese preferido la Cámara de Diputados? Definitivamente el Senado, porque el Senado, como cámara reflexiva, que requiere de personas con experiencia y sobre todo que tengan muchos años viendo los temas de interpretación y aplicación de leyes, que conozcan temas relacionados con el control político que tiene que hacer el Senado. Y creo que mi doctorado en Derecho Constitucional para mí es una herramienta poderosa, más la experiencia como fiscal y como jueza para esta tarea, porque el Senado va a aprobar, ¿no?, modificar o dejar de considerar las propuestas de ley que presenten los diputados. Y creo que tiene que haber un amplio debate y un consenso para poder esta vez solo pasar leyes, ¿no?, que no sean discriminatorias, que no tengan nombre propio, que sean leyes que sirvan para la población y que se haga un buen control, especialmente cuando se conforme la Comisión de Diputados y de Senadores para la ley de presupuesto. ¿Y considera usted que es proporcional o correcto el número de distribución entre el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, 60 senadores y 130 diputados? Mira,
En primer lugar, decirte que la bicameralidad fue rechazada y tú lo sabes perfectamente a través de un referéndum. Esto viene a través de una reforma constitucional. Yo creo que así como se consultó, ¿no?, para ver si pasaba o no la bicameralidad, debió hacerse de nuevo, pero esto pasó. Estamos acá porque queremos hacer un cambio y siempre en todos los parlamentos la Cámara de Senadores tiene menor número que la Cámara de Diputados. Y creo que es correcto por las funciones que van a realizar. Y es más, la norma dice que podrá ser aumentado, dice la reforma, el número de diputados y el número de senadores conforme lo requieran las necesidades. O sea que no es un número cerrado. Es un número abierto. Así es. Creo que por ahora 30 senadores nacionales y 30 regionales es un número que me parece que está bien y que vamos a ver cómo en la práctica se realizan las funciones que permitan desarrollar de mejor manera los mandatos que vía reforma constitucional se han dado, ¿no? Claro. Y cuando usted sea senadora de la República, ¿cuáles son los principales ejes que usted promovería, que usted le prestaría una especial atención? Mire, son varios ejes los que aborda el plan de gobierno, pero de manera específica se me encargó ver el tema del sistema de justicia, ¿no? De manera genérica, porque hacer un plan de gobierno a lo largo del camino se puede ir flexibilizando, se puede ir componiendo. Y yo considero de parte mía, ¿no?, por ejemplo, que en este momento no es posible que 88 congresistas estén ganando más de 40,000 soles haciendo campaña política, ¿no?, y que no puedan renunciar porque la Constitución en el artículo 95 dice que el cargo de congresista es irrenunciable, mientras que el artículo 91 establece que los altos cargos de la nación, o sea, sus pares, como por ejemplo los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, los mismos jueces de la Corte Suprema, etcétera, tienen que renunciar 6 meses antes si es que pretenden postular a cargos de elección popular. Por lo tanto, para mí, claro que una reforma constitucional tiene todo un trámite, pero sería saludable para el país y evitar lo que estamos viendo, que rompe el principio de neutralidad, que una persona que es congresista, ¿no?, durante los 6 meses que está recibiendo sueldo del Estado, tenga que estar haciendo campaña electoral. Por ejemplo, ese es un tema que a mí no me parece correcto. Otro tema que yo considero también que debe replantearse es la elección de los miembros al Parlamento andino, ¿no? Porque si ahora vamos a hacer 60 senadores, una comisión, ¿no?, dentro del Senado o conjuntamente con los diputados, se puede hacer una comisión permanente que cumpla con las funciones de los miembros del Parlamento andino. Y de ese modo, el Perú ahorraría mucho dinero que permitiría ser usado en temas como salud, educación o lo que está pasando en estos momentos en el país, ¿no? Sabemos que Perú es un país geográficamente va a tener desbordes de río, inundaciones por las lluvias, va a haber huaicos. Hace poco, antes de venir acá, hubo un pequeño terremoto, un temblor, digamos, de 5 grados muy cerca de Lima. Estamos expuestos a muchos avatares, ¿no? Y necesitamos prevenir. Entonces, esos dineros que pueden ahorrarse deben de servir para brindar educación, salud, bienestar a los ciudadanos y todo lo que sea necesario, porque, por ejemplo, hoy día salió una noticia de que no hay insulina, lo cual es grave, ¿no? Porque se va a tener que recién hacer los contratos, dicen, con la India o la China, creo otro país, para ver si nos entregan insulina. ¿Y qué pasaría si en ese lapso mueren
gran cantidad de nuestros conciudadanos. Que lamentablemente así, ¿no?, va a ser. Y así va a ser. Y entonces, ¿quién va a pagar por esas vidas humanas? Entonces, no debemos permitir que la falta de prevención, ¿no?, en todos los ámbitos siga maltratando a los ciudadanos peruanos. Nos dice usted entonces que está en desacuerdo que 88 congresistas pretendan la reelección. Y sobre todo, aparte de la reelección, porque se ha aprobado la reelección. O sea, si se aprobó y están postulando, bueno, que postulen, pero que no sigan ganando durante 6 meses 40,000 soles, ¿no? Y de repente utilizando parte del material, ¿no? Por ejemplo, los carros o del personal asignado para hacer campaña política. Que lo hemos visto. Porque eso rompería el principio de neutralidad y además está afectando un tema que a mí me parece que el trato diferenciado no se debe dar en el Perú en la medida de que sea irrazonable, ¿no? Claro, porque imagínese usted, si en la actualidad tenemos 88 congresistas que quieren ser reelegidos y si tuvieran ellos la orden, digamos, de renunciar, nos quedaríamos con 42 congresistas. No, porque en ese caso el accesitario iría a cubrir ese cargo, pero las personas que se van, ¿no?, darían muestras de una verdadera independencia, ¿no?, para poder competir en las mismas condiciones de igualdad. Claro. Eso tendría que ser. Y yo creo que sí debe ser, o si no, como también se ha venido planteando, de que se les dé la posibilidad de que se suspenda, ¿no?, de que puedan pedir una suspensión en el ejercicio de las funciones, lo cual lo veo difícil porque si el cargo es irrenunciable, incluso salió un documento, un comunicado del Congreso diciéndoles que hecha la consulta, ellos podían seguir trabajando y que no debían, porque era su cargo de irrenunciable. Irrenunciable, según la Constitución. Sí. Y nos dice también usted que el Parlamento andino, que ciertamente la gran mayoría de peruanos desconocen cuáles son sus funciones, cuál es su trabajo y cuáles son sus resultados. Los resultados. Claro, los todo, resultados. Claro, como tú dices, Luis, no se les conoce. No se sabe los resultados de su gestión. Por lo tanto, si vamos a ser 60 senadores, ese cargo a través de una comisión permanente se le puede asignar a 3 senadores y 2 diputados a través de una comisión para que realicen esas funciones. Yo sé que a algunos que están postulando no les puede parecer bien, pero si lo que nosotros queremos es que esto camine, que se dinamice, que el Perú ahorre, creo que sería también una forma de hacerlo, ¿no? Claro, porque regularmente lo que vemos es que los miembros del Parlamento andino tienen reuniones diplomáticas de coordinación que más que nada quedan en la foto, quedan en el papel con las firmas, pero bien dice usted, los resultados no siempre son observados o expuestos para el Perú. Y bien dice usted también que esa función podrían hacerla diputados y senadores, lo cual generaría ciertamente un ahorro para el Estado que podría ser invertido en otras actividades. Claro. Y se conocerían los debates que se llevan a cabo, los viajes se harían otra vez a través de vía Meet. Bueno, son mecanismos que se verán, ¿no? Otro punto que yo también considero que es importante es ver el tema del doble sueldo que perciben los congresistas que son miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, ¿no? Se dice que una cosa es una pensión y otro tema es la remuneración. Claro. ¿No? Los demás ciudadanos tienen que renunciar a esa pensión, se supone a la que menos dinero le paguen, pero en el caso de ellos de manera paralela lo pueden hacer y sin límite de topes. Entonces hay varios congresistas que son militares y que se les acusa, se les cuestiona, digamos de una manera más que me parece más menos técnica, ¿no? Más técnica. Claro. Se les cuestiona de que vienen promulgando, promocionando leyes que nos benefician, ¿no? Entonces, que esa ley también se derogue para que todos de manera igual tengan un mismo tratamiento, ¿no? Entonces, más aún si los sueldos de los congresistas son sueldos elevados. Sí. ¿no? Así es. Y dentro de las funciones que usted asumiría como senadora de la República es la elección o designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado. En ese sentido, no pienso preguntarle acerca de a quiénes va a nombrar, porque evidentemente
sería muy apresurado, pero sí, ¿qué criterios tomaría Susana Castañeda para elegir a los altos funcionarios del Estado? Claro, esa es una tarea importantísima. Por ejemplo, designar a los miembros del Tribunal Constitucional es una gran tarea porque ya sabemos que las decisiones que emite el Tribunal Constitucional priman sobre la de los jueces. Y todos los ciudadanos que no se encuentran conformes con lo que diga un juez o una Corte Suprema acuden al Tribunal Constitucional vía amparo o habeas corpus contra resoluciones judiciales. Primer tema. Segundo tema, si consideran los sujetos legitimados que una ley no es constitucional, demandan su inconstitucionalidad y ellos pueden expulsar o dejar en el ordenamiento jurídico una ley que se tacha de inconstitucional. Por lo tanto, su tarea es fundamental. Y el tema de los conflictos de competencia, ¿no? Los procesos competenciales que han ocurrido recientemente. Entonces, ahí hay que tener mucho tino, mucho cuidado en que esos procedimientos parlamentarios de elección de altos cargos sean totalmente transparentes, ¿no? De que la ciudadanía tenga participación a través de tachas y de ser escuchados, y especialmente creo yo que un factor fundamental que hay que considerar es el tema de la probada trayectoria en defensa de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales de la persona, porque esa es la tarea que van a realizar ellos conforme al artículo 202 de nuestra Constitución. Van a conocer en única y exclusiva instancia los procesos de control de normas, ¿no? O sea, de leyes y normas con rango de ley. En última instancia, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales y el tema de los conflictos competenciales, que ahora ya no son los conflictos de antes, ¿no? Antes teníamos los conflictos, por ejemplo, de que un municipio decía que otro municipio invadía una ruta del municipio que creía que le correspondía. Pero ahora los conflictos competenciales son totalmente diferentes, ¿no? Ahora están yendo en contra de decisiones de jueces que a través de amparos pretenden o dejan sin efecto decisiones del Congreso, ¿no? O entre las mismas instituciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, la que ha sido famosa, ¿no? Cuando se da la ley sobre las atribuciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? O cuando un candidato se inscribe y le permiten que se inscriba y el Jurado Nacional de Elecciones dice no puede hacerlo porque ya el plazo ha caducado, ¿no? Entonces, varios de esos temas que no se veían antes, ahora se resuelven vía procesos competenciales, donde es el Tribunal Constitucional el que tiene la última palabra. Por lo tanto, para mí, la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, del defensor del pueblo, que tiene que defender los derechos de las personas, ver que la administración pública camine, ¿no? Entonces tenemos que tener especial cuidado y yo me encargaré de promover, ¿no? De que en el tema de los procedimientos parlamentarios se tengan procedimientos transparentes, ¿no? Que la población pueda participar, ¿no? Y que, por ejemplo, las entrevistas televisadas, ¿no? De que se logre, sobre todo, captar los mejores elementos y que no haya repartijas. Que eso es lo más importante. Lo más importante. ¿Ya? Y entonces usted nos dice que se tomarían criterios de verificada experiencia profesional. Por supuesto, y sobre todo trayectoria, la trayectoria de vida de una persona. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con las decisiones de la Junta Nacional de Justicia cuando llevó a cabo el nombramiento de jueces y fiscales basado solamente en exámenes, ¿no? Y en otros aspectos que no denotan lo que una persona es. Yo creo que un juez supremo y un fiscal supremo que van a dirigir instituciones claves, una promoviendo la acción de la justicia en defensa de la legalidad, como es la Fiscalía, más aún si el fiscal de la Nación es el que formula cargos por enriquecimiento ilícito y además formula cargos contra los altos cargos de la Nación
para efectos penales. Miren ustedes la importancia de su función. O los jueces supremos que van a resolver las casaciones o van a resolver los casos de expresidentes, de ministros que han cometido delitos, ¿no? Entonces se requiere un trabajo especial en ese sentido. Bien, y hablando justamente de estos criterios que usted adoptaría a fin de tomar las mejores decisiones para el país, ¿qué criterios tomaría también para autorizar o digamos, o desautorizar los viajes del presidente de la República? Tendrían que ser viajes que son necesarios, ¿no?, para el país, para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Los que no sean de relevancia, entendemos que el presidente no puede dejar de realizar la función que se le ha encomendado. Entonces, si se necesita, también por razones diplomáticas, y que nos va a servir para nuestras relaciones bilaterales o comerciales que vaya, pues se le tiene que autorizar, ¿no?, el tema de los viajes. Pero si son temas superfluos que no es necesario que vaya, simplemente se le tendrá que desautorizar. Creo que eso ayuda mucho también en el tema del manejo de las decisiones de la gobernabilidad de un país. Claro, y sería importante también que los 60 senadores adopten ese mismo criterio. Usted como abogada, como ex magistrada, en su amplia trayectoria en el mundo judicial, ¿considera usted que existen realmente las leyes pro crimen? Porque un tema que de hecho va a estar en el próximo Parlamento es este debate acerca de la derogatoria o modificatoria de las llamadas leyes pro crimen. Entonces, ¿usted considera, para empezar, que existen realmente, son pro crimen, pro derechos humanos? Ya me han preguntado al respecto sobre este punto, porque claro, como tú dices, es un tema que de todas maneras se va a abordar, y además en varios planes de gobierno, creo que en 3, aparece la derogatoria de las leyes pro crimen. Lo he visto, hasta lo ponen ley por ley. Considero que primero los diputados presentarán sus propuestas de derogatoria, ¿no? Sí. Porque eso es lo que les corresponde. Y será el Congreso el que analizará si se va a derogar, si se mantiene o se modifican. Por ejemplo, yo en el tema de la modificatoria de la Ley de Colaboración Eficaz, definitivamente creo de que votaría por su derogatoria. Okay. ¿Me entienden? Porque no es posible de que cuestiones vinculadas al crimen organizado se exija, ¿no?, o solamente se pida un plazo de 8 más 4 meses o que esté debidamente corroborado, cuando nosotros sabemos que un proceso de colaboración eficaz puede demorar más tiempo, ¿no? El tema del crimen organizado y de haber elevado la pena, ¿no?, y que no permite a veces poder decretar una prisión preventiva que va contra la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Entonces sí hay, o el tema de la extinción de dominio, que se podrá, los bienes podrán ser ocupados por el Estado peruano a través de su institución correspondiente cuando ya se haya emitido una sentencia que haya adquirido firmeza. Eso no ocurre en otros países, ¿no? Entonces todo eso se tendrá que revisar o ser objeto de un amplio debate, pero yo sí estoy de acuerdo en que se va a derogar algunas y algunas también tendrán que ser modificadas, y tener en cuenta, Luis, que respecto de varias ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ¿no? Sí. Como por ejemplo el de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, dividido por cierto, 4 miembros versus 3 miembros, dijeron de que era típica la conducta porque solamente sería a partir del año 2002 en adelante, ¿no? Y que claro, eso ha significado muchos problemas entre lo que es el Congreso de la República y el Poder Judicial, cuando los jueces han pretendido inaplicar esa norma, hasta que hace poco el general Urresti ha llegado en habeas corpus y ha obtenido un fallo favorable y su libertad, ¿no? Entonces, en esa sentencia que nosotros consideramos que sí debía valorarse como un crimen de lesa humanidad,
participé yo y estaba el doctor Víctor Prado como el presidente y estamos esperando ver lo que vengan los otros fallos, porque finalmente esto se tendrá que determinar después en el ámbito internacional cuando se susciten algunos casos que lleguen a estas instancias, claro. ¿no? Pero eso, en especial atención aquí en el Perú, del principio de legalidad. Uh-huh. Si el delito era delito, no digamos, escrito tal cual en el código, uh-huh, ya recién pasa a ser un delito que la fiscalía pueda perseguir, ¿no? Puede ejercer, uh-huh, la acción penal. Pero una cosa es lo que es actualmente y lo que debería ser. Uh-huh. En el caso de usted como senadora nacional, ¿especial atención le prestaría a estas leyes para modificarlas, para derogarlas? Respecto de las otras te he contestado. Ahora estamos en tema de la imprescriptibilidad. Entiendo yo que hay un choque sobre lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto ya de una sentencia de inconstitucionalidad en la que dijo que eran normas imperativas de jus cogens y por lo tanto imprescriptibles. Y lo que ha dicho la Corte Interamericana en distintos fallos, no solamente contra Perú, sino contra otros países en los que mantiene esa posición. Y como hay procesos de supervisión de cumplimiento de sentencias, será en esas vías donde se tendrá que determinar lo que corresponda. Pero yo ya te dije que he votado la sentencia, ¿no?, donde le imponían una condena al general Urresti y nosotros dijimos que no había nulidad y que se ratificaba. Por eso es que él acude en habeas corpus y se ha resuelto este tema. Bien, doctora. Y justamente nos habla también usted acerca de la ley de extinción de dominio, ¿no? Que se exige que una sentencia adquiera la calidad de firme, sabiendo que en el Perú, para que una sentencia adquiera la calidad de firme, tienen que pasar muchísimos años, desde que se inicia la investigación hasta que la etapa intermedia, juicio oral, segunda instancia, Corte Suprema, o sea, tiene que pasar un montón de tiempo. Es decir, para que termine en la segunda instancia. Uh-huh. En su experiencia, ¿qué considera usted que necesita el sistema de justicia, que justamente es su principal enfoque, uh-huh, para que esto no suceda? Para que no se demoren tantos años y principalmente para que el sistema de justicia tenga otra imagen completamente diferente a la que tiene ahora. Has abordado un tema fundamental, ¿no?, que es el tema del retardo en la impartición de justicia, que no lo podemos negar, ¿no? Y que se tiene que estudiar, como ya se viene haciendo desde el año 2001, 2002, cuáles son los factores que inciden en este retardo en la tramitación de los procesos, de todo tipo, ¿eh? Y no solamente de los procesos, sino también hay que ver los temas de la ejecución de las sentencias. Imagínate en materia laboral, en materia previsional, que demora mucho tiempo. Por lo tanto, se tendrá que atacar cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, el congestionamiento de los procesos, liberar aquellos plazos donde existan los cuellos de botella, ¿no?, que llegue en casación a la Corte Suprema solo lo que deba llegar y no permitir que lleguen temas que no son relevantes para que cumpla su verdadera función la Corte Suprema, que el problema de los juzgados transitorios dejen de serlo para pasar a ser permanente y evitar la rotación de jueces, el tema de la provisionalidad de fiscales y de jueces, que es alarmante. Solamente por citarte un ejemplo, no puede ser que la Corte Suprema, solamente la ley orgánica del Poder Judicial, tenga en consideración a 3 salas jurisdiccionales, 3, y que habiéndose presentado más de 4 proyectos de ley para que se aumente el número de salas de la Corte Suprema, no se haya hecho nada. Y entonces lo que tienen que hacer los presidentes de la Corte Suprema es año tras año, cada 3 meses, ir renovando salas supremas transitorias. ¿Y eso qué determina? Que solamente hayan 10 o 12 jueces supremos titulares en la Corte Suprema y los demás sean provisionales, ¿no? Y se acusa de que esos jueces supremos provisionales no serían de la misma calidad de los titulares, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo he sido suprema provisional
y sé que mi voto valía igual que un voto de la Corte Suprema, pero sí entiendo que la rotación de jueces es mucho mejor, se evitaría cuando hay titularidad en los cargos. Y peor aún en la fiscalía, donde hay cantidad de fiscales que, entre comillas, en su ley orgánica aparecen como fiscales provisionales, pero nosotros sabemos que son supernumerarios, igual que los jueces, que son supernumerarios, ¿no? Y entonces no es un tema de abordarlo desde una simple perspectiva, que el tema de la justicia, que no camina, sino que hay varios factores que analizar y hay que darle solución, ¿no? Últimamente se crearon, por ejemplo, unidades especiales para ver el tema de la extorsión. Pero ¿qué se dice? Crece con el presupuesto de cada entidad. Si estamos viviendo un momento de inseguridad ciudadana terrible, donde la extorsión y el sicariato y el crimen organizado campean todos los días, como presidente de la República no puedo dar un decreto legislativo donde se diga que se generen los gastos y la implementación con sus propios recursos. Y sabe que no los tienen. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todo eso debe de cambiar, ¿no? Y evitar que la gran corrupción que campea en las instituciones del país se ataque frontalmente para que ese dinero en realidad se destine para los fines a los que el Estado debe servir a nuestros ciudadanos. Salud, educación, justicia rápida y justicia transparente y confiable, ¿no? Acceso a las zonas más alejadas del país y que esta desigualdad social que nos golpea cada día disminuya en nuestro país. ¿Cree usted que debería ampliarse las plazas judiciales para los servidores y los jueces? Desde el juez, digamos, el juez de investigación preparatoria, los jueces colegiados, ¿tienen que aumentarse las plazas en todos los niveles del Poder Judicial? La última comisión que lo preside la congresista Alba ha efectuado un trabajo sobre reforma integral del sistema de justicia. Lo ha presentado ya. Y entre uno de sus puntos establece que es necesario la creación de nuevas plazas. Por eso, como te decía Luis, tiene que verse cada factor, cada variable, ¿no? Porque si en un lugar no se requiere tanto juzgado ni tanta fiscalía, pues deberá pasar a otro lugar, al lugar que más lo necesite. Y una capacitación constante de jueces, fiscales y personal, ¿no? Que sobre todo en temas de integridad y de ética, porque no es posible un maltrato al litigante, porque se tiene que ver que el ciudadano acude en busca de justicia y necesita ser tratado como un ciudadano, ¿no? Entonces, para mí, la diligencia, el buen trato al ciudadano, la independencia, la imparcialidad y sobre todo la integridad, la probada integridad de jueces y fiscales debe ser el camino que debemos de seguir para una verdadera reforma del sistema de justicia, en el cual se incluyan también los abogados. Ok. ¿Me entiendes? Ok, claro. Yeah. Y sería importante, claro, capacitar a los operadores jurídicos en todo caso, en temas de integridad, sobre todo cuando son funcionarios o servidores públicos y que no recaigan en la comisión de delitos de corrupción de funcionarios. Si bien es cierto, es importante la capacitación en integridad, en ética, no podemos controlar al 100% de los jueces. ¿Qué hacemos con aquellos jueces que de mala práctica acepten sobornos, pagos o ellos mismos los soliciten? ¿Seguimos con el sistema como está ahora o podría adoptarse, por ejemplo, algún sistema como en otros países donde las penas para corrupción son mucho más elevadas? Lo primero que te tengo que decir es que los órganos de control, ¿no?, cuando hacen su reporte anual de quejas y denuncias, casi todas son por retardo en la tramitación de los procesos. Y cuando ves temas de corrupción serán pues el 5%. Sin embargo, la población percibe al Poder Judicial y al Ministerio Público como entidades corruptas. Claro que el Congreso ahora ha salido en un puesto mucho más elevado. Eso no nos alegra, por el contrario, nos entristece, porque eso no debería pasar en la administración pública.
Entonces, ¿qué está fallando, no? O es que los sistemas de control no están trabajando, por eso quizás se ha propuesto que sean órganos autónomos, independientes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo pienso que se debe promover que el ciudadano denuncie estos actos de corrupción, porque si tú vas a las estadísticas de los reportes, la mayoría tiene sus multas, tiene sanciones pecuniarias por temas de retardo, pero por temas de comisión de delitos hay muy pocos, y todos los que hay han sido con sentencias que han terminado con jueces en la calle. O sea que en ese sentido sí son drásticos, pero no hay una proporción entre la percepción de la corrupción y lo que se dice que ocurre al interior. Entonces algo está fallando, y eso también tiene que ser objeto de un control y de un verdadero análisis para ver qué es lo que corresponde. Separar estos órganos de control y darles la autonomía total, pero por favor, con gente que sea debidamente seleccionada. Porque si el que preside el órgano de control también va a tener problemas, esto es de nunca acabar en el país. Es un círculo vicioso. Estamos entrando a los círculos viciosos que siempre van a seguir iguales. Entonces no podemos concebir las cosas de ese modo, sino que tenemos que ya atacar ese cáncer maligno que nos destroza día a día y que se llama corrupción. Bien, doctora, este sería en cuanto al sistema de justicia, propiamente dicho, el Poder Judicial, Ministerio Público. Hay otra institución cuya función es imprescindible, fundamental para el Perú, pero que lamentablemente a la vista de los ciudadanos también es una institución que se dice que es muy corrupta, que está muy contaminada, que tiene muchos malos elementos. Hablamos de la Policía Nacional del Perú. Que es una institución cuyo fin es importantísimo, Claro, es clave. cuyos elementos buenos son más que los elementos malos, pero existen esos elementos malos. ¿Qué hacemos con ellos? Claro, igual de lo que estábamos hablando hace un momento, fíjate, el ciudadano acude o al Ministerio Público o a la policía a poner su denuncia. Más aún con la sentencia del Tribunal Constitucional, ellos van a realizar amplias labores, ¿no es cierto? Así es. Así va a ser. Por lo tanto, necesitamos de una policía renovada, ¿no? Donde se haga también una gran reforma. El otro día escuchaba a una candidata donde decía que todo provenía de los altos mandos hacia abajo. Yo creo que la corrupción se ataca por todos los lados, ¿no? Ya sea abajo, intermedio o hacia arriba. Entonces no podemos permitir de que los ciudadanos víctimas de extorsión, ¿no? Acudan a la policía a poner su denuncia y que de repente resulten siendo ellos los extorsionados, ¿no? O sea, las mismas personas por los policías. Entonces está la situación tan difícil en el país, donde es una institución fundamental. La seguridad ciudadana se les encarga a ellos. Entonces ellos tienen que tener la mejor conducta para con todos los ciudadanos, pero lamentablemente, como tú dices, hay malos elementos también, ¿no? Entonces habrá que hacer una reforma, y yo creo que para el tema del crimen organizado, ¿no? Y de establecer de que no se produzcan infidencias, salidas de información, tiene que crearse un cuerpo de élite como en Estados Unidos, dedicado solamente a estos temas que son los importantes, y que tengan la capacidad de ver el comportamiento de sus compañeros para evitar que ocurra lo que viene pasando en nuestro país. Bien, doctora, antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos un comentario de la señorita Claudia Camila Rodríguez Roja, que dice: muy buena candidata. Gracias. para que lo Gracias. tenga en conocimiento. De repente, creo yo que quería decirles que a lo largo de lo que estoy recorriendo los lugares de mi país, encuentro en la población femenina una gran afinidad. O sea, no es que los hombres no sean importantes en mi país, por supuesto que lo son, pero veo
que las mujeres me preguntan mucho sobre el tema de sus derechos, ¿no? Y sobre todo les preocupa mucho lo que pasa en el entorno familiar, el tema de la violencia en el entorno familiar. Creo que esa también es una tarea clave que tenemos que desarrollar, porque si nosotros las mujeres somos el 52% de la población, muchas veces son madres cabeza de familia, son las que sostienen el hogar, las que ven a sus hijos. Entonces no pueden ver que sus menores niños o niñas sean víctimas de acoso sexual por parte de los profesores, de violación sexual, por parte de repente hasta de sus propias parejas. Entonces esto también tiene que afrontarse, o mujeres víctimas de violencia que no tienen un lugar a donde ir, porque las medidas de protección se dan más de 80,000 al año, pero nadie sabe, no hay un seguimiento certero de lo que viene pasando, ¿no? Se dictan las medidas, está en el papel y punto. Claro, muchas veces por problemas económicos se ven obligadas a amistarse con su pareja, y lo que terminó siendo una agresión verbal, psicológica, que también es muy fuerte, termina siendo un feminicidio, ¿no? Entonces muchas mujeres en el Perú necesitan ser protegidas y necesitan ser empoderadas para poder continuar con la tarea que vienen realizando, que es fuerte en el país. Entonces, como es mujer, se identifica conmigo, y muchas personas, mujeres, especialmente estuve en Ica, e incluso filmaban videos, porque yo les hablaba de lo que pasaba y les decía de que en mi hoja de vida pueden encontrar las sentencias que hemos dictado en defensa de los menores y en defensa de ellas mismas. Y justamente hablando de la normativa acerca de la protección de las mujeres y poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Qué considera usted que necesita ahora esa normativa de protección de las mujeres? Quizá la ley 30364, ¿qué necesita ese sistema de leyes para fortalecer la defensa y sobre todo evitar la violencia contra las mujeres en el entorno familiar? Mira, la ley 30364 ha sido objeto de diversas modificaciones y constantemente su reglamento viene siendo objeto de modificación. Y claro, porque hay que entender de que cuando la mujer llega al sistema de justicia es porque se han producido ya situaciones de violencia, cuando lo importante es que no ocurra, pero eso necesita un tema de prevención. Y en Europa, por ejemplo, el convenio que está viendo todo el tema de protección de mujeres, que se llama el convenio de Estambul, ha dado especial prioridad a la educación, a la tarea preventiva, a evitar de que los casos de violencia ocurran. ¿Por qué? Porque la violencia que ocurre hoy se va a convertir en una violencia doble a futuro. Y entonces, si después decimos vivimos en inseguridad ciudadana, es porque somos un país violento. Y ese país violento tiene que pacificarse, tiene que cambiar. No podemos seguir como estamos, ¿no? Donde no creamos que lo que llega al Poder Judicial, a la Fiscalía, es todo. Existen grandes cifras ocultas negras que no llegan. Y que por lo tanto la tarea preventiva a través de un sistema educativo de calidad es lo que también debe de primar. Eso sería un objetivo a largo plazo. Sí. Empezar con la educación. Lamentablemente. Nos llevaría unas cuantas décadas. Pero también la familia tiene mucho que ver en estos temas. Por supuesto. ¿No? Claro, porque eso es un tema de instrucción, pero también en la familia tenemos que ser un núcleo protector y no permitir que ocurra tanta violencia al interior de nuestro entorno familiar. Y como tú dices, sí, es a largo plazo. Lamentablemente hemos tenido un expresidente que usaba un lapicito que lamentablemente no se ha preocupado como profesor de darle todas las garantías a ese sector para que esta situación vaya cambiando, ¿no?
Bien, y en el corto plazo, ¿qué podemos hacer para prevenir o por lo menos sancionar a los casos que ya estén denunciados, que estén en proceso? ¿Qué podemos hacer ahora? Yo creo que si ya los casos se han denunciado, vienen siendo procesados, lo que tenemos que exigir es que se lleven los casos de manera pronta, porque tengamos en consideración que aquellos hechos en agravio de menores, de violación sexual, por ejemplo, o contra su indignidad sexual, como correctamente se dice ahora con la ley 30.838, es que las evidencias se pierden o la víctima por ese entorno o por esa situación grave psicológica que ha vivido cambia de versión. Entonces eso es común. Lo que tiene que hacerse es, como lo ha dicho la Corte Interamericana, actuar con la debida diligencia. Los peritos, los fiscales, los psicólogos y los jueces, y no dejar que esta situación de violencia al interior del propio entorno familiar continúe, ¿no? O sea, lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? De manera correcta, no es posible que los procesos duren tanto. Tienen que ser procesos rápidos. Más aún, si hay una menor que tú la ves que ha sido violentada, hay un médico y hay un psicólogo que dicen tal cosa y no vas a esperar, pues, como hubo lamentablemente un juez que había citado para una audiencia de una menor de edad que había sido víctima de violación por 2 personas, creo que a los 7 años para una audiencia. Eso es una locura. Completamente. Entonces no se puede, pues. Y todo lo que nos está pasando, lamentablemente, al interior del sistema de justicia, es que no se ha actuado con la premura que cada caso necesita, ¿no? Bien, nos comentan también por aquí el usuario de Safina Lima. ¿Qué opina sobre el nuevo gabinete? El gabinete ministerial Balcázar. Se ha hablado mucho de negociación de ministerios, de llamadas por ahí pidiendo ministerios. Se mencionó y se publicó además que iba a ser el premier Hernando de Soto, y luego no fue premier. Hernando de Soto salió a decir que en un comunicado él dijo que todos han sido engañados y yo fui el primer engañado. ¿Qué opinión le mereces este nombramiento? Lamentable lo que viene ocurriendo en nuestro país, ¿no? Que tengamos tantos presidentes que no puedan cumplir con su mandato. Insólito. Y todos implicados en actos de corrupción, ¿eh? O sea, que ellos no salen por temas distintos. O sea, esa vacancia o esas mociones de censura que se han dado no son por situaciones ajenas a actos de corrupción. Entonces, eso es grave en el país, porque no puedes esperar que la más alta autoridad de tu país esté implicada en graves casos de corrupción. Entonces ya se fue la expresidenta Dina, se fue el expresidente Gerí, ahora viene el presidente Balcázar. Llama a Hernando de Soto para que sea su premier, y el señor dice que lo han llamado. Él lo ha dicho. El líder de APP, el señor Acuña, lo ha llamado en constantes oportunidades, varias veces. Entonces, ¿qué hace una persona que está candidateando llamando a un premier? Yo creo que no tenía por qué, y él dice: yo no he querido contestar a nadie porque no quería tener compromiso con nadie, que me parece que es lo correcto. Y después le deja el presidente de contestar el teléfono y aparece juramentando otra persona, ¿no? Él ni se había enterado, dice. Entonces, lamentablemente que eso ocurre en nuestro país. Hoy día he estado leyendo un artículo de un politólogo Requena, y si has leído 100 años de soledad, él hace una comparación de Gabriel Perú García con Márquez. Macondo. Y claro, cuando yo lo leo, y habla de Milquiades, habla de todo esto, de la crónica de una muerte anunciada, en realidad veo que es correcto lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que en nuestro país pase ese tipo de cosas, no? De que haya también repartija, ya no para los altos cargos, para nombrar a miembros del Tribunal Constitucional, sino que haya repartija en los ministerios. Bueno, algo que siempre se decía, ¿no? Pero que ahora se diga de manera directa en los medios de comunicación social, de que hay un reparto, sobre todo en sectores claves, como el sector salud, ¿no? Donde está de por medio la vida, la integridad de las personas y la salud de todos nuestros peruanos. No, eso no es posible, ¿no? Y también el sector educación.
Por lo tanto, uno se pregunta como ciudadano, ¿qué intereses hay detrás de todo esto, no? Y sobre todo una repartija que ya se venía ya suscitando desde la votación dentro del Congreso. Que primero se tenía voceado ciertos votos para Malicar Benalba, luego para José Balcázar, de manera sorpresiva, digamos, y fue electo supuestamente como un gobierno de transición que sería de consenso, que debe asegurar unas elecciones limpias, pero en su primera acción, que es el nombramiento del gabinete, ya es un gabinete cuestionado, ya son nombramientos cuestionados. En el próximo Congreso, claro, el Congreso integrado por los senadores y por los diputados, ¿qué considera usted que deberían ser esas acciones para evitar que sucedan, primero, las tantas vacancias al presidente? Esperamos tener un solo presidente que sea honesto y que dure los 5 años y no tener 10 presidentes más en los próximos 5 años. Sí. ¿Cómo podríamos evitarlo? Sería ideal, ¿no?, de que las personas sepan elegir bien, de que escojan un candidato que no esté inmiscuido en problemas de corrupción, ¿no? Nosotros ofrecemos una alternativa diferente y esperemos que la población nos favorezca, ¿no?, confíe en nosotros y nos dé el voto. Pero no puede seguir pasando lo que viene ocurriendo en el país, ¿no? Todo lo que tú has manifestado es cierto, todos esos momentos previos. ¿Por qué tanto interés en determinados ministerios? Nuestra Contraloría General de la República tendrá que ser distinta, bien potenciada para ir contra lo que tenga que hacer, ¿no?, para evitar lo que viene ocurriendo, porque el ciudadano común y corriente ya no confía en nadie, se encuentra totalmente desmotivado. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Que se pida una investigación de qué ha pasado con esos temas de desabastecimiento de medicinas, con esas contrataciones que se han hecho, ¿no?, con todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, porque tiene que investigarse. Los temas no han prescrito, se deberán investigar para detectar quiénes son los verdaderos responsables de lo que viene ocurriendo en el país. Bien. Y bueno, me estabas diciendo del caso del presidente, que su primer acto, ¿no?, que a ti te parece que no es correcto, igual pienso yo, de que a quien designas como premier, luego ni le contestes. También tuvo expresiones que no fueron afortunadas respecto a la unión, ¿no?, de los matrimonios de edad temprana, ¿no? Y se ratificó en sus expresiones cuando todos sabemos que para efectos de una persona que tiene de 14 a 18 años, hay una ley que ha salido que lo prohíbe, ¿no?, este matrimonio, porque entiende que no necesariamente una persona de 15, 16, 17 años se encuentra en condiciones de dar un libre consentimiento para casarse con una persona muchísimo mayor, cuando de por medio, ¿no?, hay situaciones de vulnerabilidad como la pobreza, una persona que es inmigrante o que tenga a su madre gravemente enferma. Entonces, ¿qué consentimiento válido va a dar? Yo por eso estoy a favor de que la ley te diga de que es de 18 años hacia adelante y que alguien que se casó con una edad menor pueda pedir la nulidad de ese matrimonio, ¿no? Okay. Entonces son expresiones que a mí no me parecen que sean correctas de parte de la primera autoridad y que deja en mucho abandono a menores, a mujeres que son vulnerables y que pueden ser víctimas de mucha discriminación. Que además que es un sector que debe merecer especial atención y cuidado. Claro. Pero no solamente habló del matrimonio de los menores de edad, sino que sus expresiones tal cual fueron que todos tienen relaciones sexuales. Profesores con alumnas, maestras con alumnos. O sea, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad que el presidente normalice que un profesor y una alumna mantengan relaciones sexuales. Sí, eso seguramente pensó en el Código Penal, que establece que más allá de los 14 años
las personas pueden mantener relaciones sexuales en la medida en que hay un libre consentimiento. Porque ya disponen de libertad sexual. Claro, pero si esa persona tiene un condicionamiento, entonces eso no es posible. Nosotros hemos conocido casos de personas de 17, 18 años que el profesor que mantuvo relaciones, la obligaba a mantener relaciones sexuales para pasarla de curso y poder seguir ella obteniendo su beca. Él decía, pero si aquí no ha pasado nada, ella ha querido. Eso no es verdad, porque su consentimiento no era válido. Acuérdate que el Código Penal antes decía, mayores de 14 tiene que haber falta de consentimiento y grave amenaza. Entonces luego se ha quitado lo de grave amenaza y quede libre consentimiento, lo cual me parece correcto. Acertado. ¿No? Pero esta chica, por ejemplo, se veía obligada a hacer lo que el profesor le decía porque su madre tenía cáncer. Entonces, todos esos contextos se tienen que estudiar y con las pruebas se tiene que resolver y no decir de que el profesor puede mantener relación con su alumna, la profesora con el alumno. Eso no es verdad, porque los contextos son los que valen y las pruebas son las que determinan la responsabilidad, no en el ámbito penal, pero en el ámbito civil definitivamente esta persona no puede dar su libre consentimiento hasta los 18 años. Por supuesto, doctora, bastante acertado su comentario, bastante acertada su opinión. Y bien, ella es Susana Castañeda, estimada audiencia, quien ha expuesto acerca de sus principales ideas. Recordemos que desde la Cámara, mejor dicho, desde el Senado Nacional, no se puede tener iniciativa legislativa, pero sí serán un filtro, ¿no? Van a aprobar, modificar o simplemente archivar las iniciativas legislativas, los proyectos de ley que los diputados presenten. Ella postula con el número 3 para el Senado Nacional por el partido País para Todos. Doctora, diríjase a la audiencia. ¿Qué número deben votar? ¿Qué símbolo? Bien, ustedes ya me han escuchado. Faltan propuestas, no son todas. Luis ha tenido el acierto de poner en el debate temas muy importantes, pero hay muchos más, ¿no es cierto? Supuesto. Porque nuestro país está atravesando una profunda crisis. Yo solo quiero decirles que he sentenciado los casos más graves de corrupción, que nunca tuve miedo para actuar, que considero siempre que las personas merecen nuestro total respeto, que la mujer no es una cuota, la mujer es una fortaleza y que los sectores vulnerables tienen que ser debidamente protegidos y sobre todo que la corrupción ya no puede seguir campeando en nuestro país. Por eso yo te pido que el 12 de abril elijas a un Senado distinto, porque este Senado va a ser poderoso, no va a poder ser disuelto. Este Senado va a tener funciones importantísimas y no permitamos que siga ocurriendo lo que viene pasando en nuestro país. Soy Susana Castañeda Oxu, postulo por el partido País para Todos. El día 12 de abril marca la carretera y escribe el número 3. No te fallaré. Bien, doctora, entonces hemos escuchado su compromiso con todos los peruanos y con las principales temáticas que abordaría desde el Senado de la República. Ella ha sido Susana Castañeda. Esto ha sido Vota Bien Perú, un programa de EGEPUT, la mejor formación jurídica, y que tiene como objetivo conocer a los principales candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, quienes van a llevar nuestra voz al Congreso. Yo soy Luis Tume, les agradezco por la participación. Nos vemos en una próxima edición de Vota Bien Perú.